Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar que preparamos para ustedes sobre Smartsheet. Mi nombre es Jorge Díaz Padilla y estoy muy emocionado porque es el primer webinar que organizamos a través de nuestra recién inaugurada oficina de Sisté Consulting en España. Hoy nos acompaña Chemi, el director de esta oficina, y es quien el día de hoy nos estará dando una clase sobre cómo sacarle máximo provecho a la inteligencia artificial en Smartsheet. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, escríbanla en la opción para preguntas que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Espero lo disfruten y de nuevo muchas gracias por conectarse. Adelante, Chemi. Pues nada, lo primero de todo, muchas gracias Jorge por esta bienvenida. Y nada, pues antes de empezar con este webinar, ya que es el primero que damos conjuntos, pues aprovecho, ¿no? Pues para darle las gracias a Jorge y a todo el equipo de Sistec por este proyecto, ¿no? De aprovechar el crecimiento de expandir por Europa y por España. Entonces, pues bueno, para las empresas de España que sepáis, ¿no? Que ahora estamos más cerca de vosotros pues para ayudaros con vuestros problemas, vuestras necesidades y soluciones y por supuesto, ¿no? También todos los países de Centroamérica, Latinoamérica, cualquier sitio, vamos a seguir ahí. Si me permitís, comparto pantalla, ¿de acuerdo? Y si no os importa, por favor, confirmadme que se ve. Sí, confirmado. Vale, perfecto. Lo dicho, como ha comentado Jorge, cualquier consulta nos podéis hacer por el chat y mientras tanto vamos a hablar de las nuevas, bueno, por un lado, todo lo que nos aporta la inteligencia artificial de Smartsheet y también de algunas novedades, porque también es un buen momento para hablar de este tema, porque justo la semana pasada fue en España, en el evento que hace Europa para todos los partners para poder darnos sus novedades, su nuevo roadmap y hay una serie de cosas nuevas que van a añadir a la inteligencia artificial que si vamos a ver todo lo que ya existe, pues también vamos a hablar de cosas interesantes. Entonces, bueno, creo que tenéis la gran oportunidad de ser los primeros que os vais a enterar de todo lo nuevo que nos trae Smartsheet, ¿no? ¿Qué cosas vamos a ver? Pues bueno, como pone aquí el objetivo de la sesión, ¿no? Entender las posibilidades de la IA de Smartsheet, aprender a acceder y utilizar las herramientas, masterizar ese arte de escribir y de redactar prompts. De hecho, luego vamos a hacer varios casos prácticos, en plan que esto sea también un taller, ¿no? Que sea práctico, que podáis ver varios ejemplos de cómo la podemos trabajar para que os sea útil y también, ¿no? Conocer estas novedades, como hemos dicho. A grosso modo, no vamos a incidir mucho, no voy a perder mucho tiempo en explicar qué es una inteligencia artificial, ¿no? Yo doy por hecho que ya más o menos todo el mundo entendemos, pero sí que es cierto que Smartsheet para ellos es muy importante un tema que aquí tienen varios principios, pero hay uno de ellos que es súper importante. Como vemos ahí, Smartsheet no utiliza datos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Esto es muy importante que lo entendamos, pues por ejemplo, aquí en Europa existe una gran restricción en cuanto a protección de datos, en España también, y existen sentencias, ¿no? De empresas que a lo mejor están dando un uso no correcto de la inteligencia artificial, porque qué problema hay en las compañías que en muchas empresas no lo están instaurando, pues por el tema de protección de datos, de confidencialidad, etcétera. Sin embargo, Smartsheet nos quiere garantizar, y eso podéis tener toda la tranquilidad, que no hay ningún problema con la protección de datos y que tampoco nos utilizan nuestros datos para entrenar a sus modelos. Al fin y al cabo es exactamente lo mismo que tenemos la información en nuestras hojas de clientes, de proyectos, de nuestros catálogos, nuestros precios, pero esos datos son nuestros, Smartsheet no los utiliza para comercializarlos. Pues todo lo que vinculemos con la inteligencia artificial tampoco, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene? Pues bueno, esos principios básicos de confianza y privacidad, la seguridad, se mantiene la seguridad de datos, la transparencia. Esto también es importante desde el punto de vista que el usuario siempre sabe cuándo está utilizando la inteligencia artificial y cuándo no la está utilizando. Entonces, no existen esos procesos que no nos van a corromper nada ni tampoco nos van a revelar nada confidencial, ¿vale? Y luego también las herramientas de inteligencia artificial después muestran su trabajo para que sepamos qué es lo que han hecho. Y una cosa que están buscando mucho la experiencia de usuario, pues para que el humano siempre tiene el poder de aplicar, refinar, rechazar los datos de inteligencia artificial. Siempre vamos a poder mejorar nuestros prompts, nuestras consultas, nuestras formas de interactuar y lo podemos compartir. ¿Está disponible? Sí, hasta 31 de diciembre, y esto también lo hemos puesto posiblemente porque si alguno de vosotros ya ha podido disfrutar de la inteligencia artificial, hasta 31 de diciembre lo liberaron para que se pudiera probar, que se pudiera testear y que usuarios de Smartsheet pudieran ver sus funcionalidades. ¿Qué es lo que pasa desde el 1 de enero de este año? Pues bueno, ya se ha acabado esa fase de prueba pues para que la gente pudiera probarlo y ahora ¿cómo se puede adquirir? Pues como vemos ahí, ¿qué necesito para utilizar la inteligencia artificial? A día de hoy, para usar la IA es necesario tener el plan Enterprise. Entonces, todos los que tengáis ya un plan Enterprise podéis hacer uso de la inteligencia artificial,
por supuesto, todas las dudas que tengáis nos podéis consultar. Y aquí está la parte que yo creo que es importante si estáis en planes business o cualquier otro plan y estáis valorando dar el salto a Enterprise por aprovechar el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial, que podáis valorar siempre. Yo contrastaría, el consejo que os puedo dar, que contrastéis siempre con un consultor experto, con vuestro partner, ¿vale? Todas las consultas que queréis hacer no es ningún problema para valorar qué uso queréis darle realmente a la inteligencia artificial, para ver si el plan Enterprise se adapta a lo que necesitáis, o aprovechando ese cambio a Enterprise, qué más herramientas nos da Smartsheet que podáis aprovechar con utilidad ese cambio, ¿vale? ¿Quién puede usar la inteligencia artificial? Por suerte, pues todos los usuarios que tengan ese plan Enterprise. Además, aquí Smartsheet aboga mucho, como podéis ver aquí, por empoderar que cualquiera pueda impulsar ese cambio. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que la inteligencia artificial no sea algo complicado, y estamos buscando que sea sencillo, que todos los usuarios puedan utilizarla para abordar, como pone aquí, abordar cualquier problema empresarial. Están buscando potenciar el equipo, que todo el mundo lo puede usar de un modo sencillo, que todo el mundo pueda extraer información fácil, de un modo sencillo, porque no todo el mundo tiene facilidad para utilizar fórmulas, o a lo mejor no saben cómo hacer paneles con indicadores, con gráficos, y la inteligencia artificial nos ayuda mucho a todo esto. Y sobre todo, conectar a toda la empresa y mejorar. Y aquí hay una de las primeras mejoras que os vamos a comentar, ¿vale? Que es esto de aquí. Desde hace, de un modo muy reciente, que no sabemos, no sé si estáis al tanto de esto, pero aprovechamos este webinar para explicároslo. Smartsheet ha llegado a un acuerdo con Amazon, y a través de Amazon Q Business puede ofrecernos una conectividad mucho más sencilla para explotar toda la inteligencia artificial con otras funcionalidades de la empresa, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, todo el mundo que queráis pedirnos información sin ningún tipo de problema, nos podéis consultar y os ayudaremos para ver qué cosas os pueden ayudar. Por poneros un ejemplo sencillo, sé que en muchos países es muy cotidiano utilizar, por ejemplo, para como chat Slack, ¿vale? ¿Qué es lo que nos aporta esta integración con Amazon Q Business? Se integra, por ejemplo, con los chats de Slack, y un usuario puede hacer a Slack una consulta, y a través de Amazon Q se conecta a Smartsheet y lee las bases de datos para traernos los datos. Entonces, ¿qué es lo que nos está ayudando esto? Por ejemplo, aplicaciones reales que se me ocurren. Una persona de recursos humanos, pues a lo mejor quiere saber un dato en concreto de usuarios, o fechas de cumpleaños, fin de contrato, cualquier tipo de necesidad, puede interactuar a través de Slack con Amazon y llegar a Smartsheet. Hay muchas más aplicaciones que se pueden hacer, entonces esto está tanto en la documentación de Smartsheet, o nos podéis preguntar sin ningún tipo de problema. ¿Qué son de base las cosas que podemos hacer con inteligencia artificial? Digamos que tenemos 4 pilares. Generar fórmulas, que esto es un asistente muy bueno para aquellas personas que les cuesta más, ¿no?, el poder hacer fórmulas, o que no tienen tanta soltura, que esto es una de las cosas muy positivas que tiene Smartsheet. Es una herramienta que no es solamente para usuarios muy avanzados, usuarios muy digitalizados, solamente para informáticos. Cualquier tipo de persona de cualquier experiencia puede aprender a utilizar Smartsheet y puede utilizar la IA para hacer las fórmulas. También podemos generar textos y resúmenes. Luego vamos a ver ejemplos prácticos, ¿vale?, de cómo podemos hacer resúmenes. Y aquí hay una cosa que me gusta mucho hablar de ello, que es, pues bueno, crea, añade, copia, resume datos, etcétera, y analiza sentimientos. Y esto de que analiza sentimientos es muy importante, y la gente no aprovecha estas funcionalidades. Pues al igual que, por ejemplo, un chatbot, como pueda ser ChatGPT, por ejemplo, que pueden analizar esos sentimientos, podemos utilizar a Smartsheet para lo mismo. ¿Qué aplicaciones podemos hacer de esto? Imaginaos, por ejemplo, que queremos a nuestros clientes mandarles una encuesta de satisfacción para que nos den un feedback de una serie de cuestiones que les queremos plantear, y nos contestan. Podemos utilizar la inteligencia artificial para que analice todas las respuestas que el cliente nos ha dado en el formulario, las lea, y de ahí sea capaz de extraer si el feedback que nos da el cliente es positivo, es negativo, si puede detectar algún sentimiento de enfado o de alegría. E incluso sabéis que existe una columna con emojis, ¿no?, con caras, pues que incluso nos ponga un emoji con carita sonriente o triste o enfadado para vincular, ¿no?, ese sentimiento que detecta. Pero ya no solo eso, que puede detectar sentimientos, también podemos aplicarle sentimientos. Y esto luego haremos en el taller, pondremos un ejemplo que espero que os guste mucho, de aplicaciones reales que podemos dar con inteligencia artificial a Smartsheet para explotarlo y exprimirlo. Por ejemplo, imaginaos que sois personas de marketing o de ventas, de desarrollo de negocio, lo que sea. Podemos utilizar la inteligencia artificial de Smartsheet para que nos redacte correos electrónicos con una intencionalidad, que sean informativos, que incentiven la venta, o para conseguir un objetivo de una reunión, o que sea, por ejemplo, para un directivo, o para
que adapte el lenguaje, que sea más técnico, que sea más informal. Podemos utilizar los sentimientos como un chatbot cualquiera de inteligencia artificial, pero aplicarlo también en Smartsheet. Y luego lo veremos en el taller, que espero que os guste. Como os decía, analizamos datos, hacemos preguntas, gráficas, etcétera, y obtener ayuda. Respecto a la ayuda, creo que es importante matizar una cosa. La ayuda no son consultas genéricas de cualquier tema que necesitemos, son ayudas concretas del funcionamiento de Smartsheet. Le podemos preguntar cómo se genera una fórmula, cómo se crea un panel, cosas así. No podemos preguntarles cosas externas o que nos diga, oye, hazme la lista de la compra que sea saludable. No, eso no se lo podemos pedir, pero sí cosas relativas a los datos que están dentro de Smartsheet, ¿vale? Vamos a empezar por el tema de la generación de fórmulas, que es el primer caso de uso que quiero que analicemos. Por ejemplo, aquí un ejemplo que hemos puesto y lo vamos a ver ahora prácticamente de calcular edades medias. La parte positiva que nos aporta la inteligencia artificial es, pues como os decía antes, ¿no? Aquellas personas que no tienen facilidad para generar fórmulas, pues porque no tienen experiencia, porque que entiendan que es Smartsheet no solamente para programadores, como os decía, o super expertos de Excel, ¿vale? Que podemos, sin tener conocimientos de programación ni nada parecido, utilizar la inteligencia artificial para generar esas fórmulas que nos cuesta hacer. Aquí hay que hacer varios matices, ¿vale? Lo primero de todo, utilizar un lenguaje plano y sencillo. Hacer consultas muy directas y muy claras. Pero también, lo veremos, sobre todo contextualizar, que es más si te entienda el contexto. Y además esto viene directamente de cómo funcionan, ¿no? La inteligencia artificial generativa. A modo de curiosidad, a mí, pues si hay gente que todavía no entiende muy bien cómo funciona la inteligencia artificial generativa, me gusta dar este tipo de consejo. Imaginémonos que tenemos un cerebro humano y queremos hacerle una pregunta, luego veremos un ejemplo que tenemos aquí que es una tienda de camisetas. Pues si queremos hacerle una consulta genérica de dime lo que sea, va a buscar en todo ese cerebro humano y nos va a dar una respuesta que a lo mejor no es muy precisa. Sin embargo, si le decimos tengo un negocio que es una tienda online de venta de camisetas, ya le estamos contextualizando. Entonces se va a ir en vez de mirar en todo el cerebro humano, va a ir a esa parte donde está todo lo relacionado con las camisetas. Y la respuesta va a ser mucho más precisa y mucho más exacta. Pues con Smartsheet va a pasar exactamente lo mismo. Cuanto más contextualicemos, la respuesta va a ser mucho mejor y nos va a ayudar mucho más a conseguir nuestros objetivos. Además, la fórmula la escribe muy rápido en segundos y la va a insertar directamente en la hoja y en la celda que nosotros queramos. O sea, nos va a facilitar mucho la vida. Ahora vamos a ver ejemplos. Consejos. Esto es un consejo que creo que es muy útil, ¿no? Recuerda tus prompts y crea una hoja de Smartsheet. ¿Por qué os comentamos esto? Porque, bueno, somos muy partidarios de no ser como Gollums, que nos guardamos nuestro secreto. He descubierto un prompt que funciona súper bien y lo tengo yo. Vamos a aprovechar a ser colaborativos y ayudarnos. Y aquí tenemos Smartsheet, es una herramienta colaborativa. Entonces, el consejo que os podemos dar es que creéis una hoja y todos los prompts que descubráis que funcionan bien, los vayáis ahí almacenando. Y además, ¿qué más podéis hacer? Podéis incluso crear una columna de categoría para decir qué tipo de categoría es o de qué departamento o para qué departamento, para recursos humanos, para desarrollo de negocio o lo que sea. Y luego incluso sobre esto podéis tener una base de datos, un panel, agruparlos con informes, agrupando por las categorías para que la gente los pueda consultar. Es decir, podéis crear una estructura de inteligencia artificial para toda la compañía, que es una base de conocimiento que todos compartáis. Si no sabéis qué hacer como esto, por supuesto, ningún problema, nos consultáis a Sistec que os ayudaremos, ¿vale? A crear estos contenidos. Pero fijaros el potencial que tiene esto. Entonces, si conseguís un prompt que funciona, además ya veréis que escribir prompts, aunque parezca trivial, no es tan fácil, sobre todo porque hay las cosas como son. Hay muchas cosas muy buenas, pero tenemos un pequeño no tan buenas. Por ejemplo, si habláis inglés, mi recomendación es que los prompts los escribáis en inglés. ¿Por qué? Porque Smartsheet, al fin y al cabo, es un fabricante americano que su desarrollo lo hace en inglés y luego lo va haciendo las traducciones a otros idiomas. Entonces, con todos los experimentos que hemos hecho nosotros, hemos detectado que en inglés contesta muy bien, con mucha precisión, y hay veces que escribiendo en español, pues por lo general contesta bien, pero hay veces que un prompt no nos lo detecta bien, nos da error, lo redactamos en inglés y lo contesta bien. Entonces, mi consejo, los que sepáis hablar inglés, pues hacedlo si os da ese problema. Por eso os digo que hay que saber cómo funcionan. Y si detectáis un prompt que en español no funciona, pero en inglés sí, compartidlo con el resto de compañeros. Lo mismo que si veis un prompt y lo podéis mejorar, porque esto es lo bueno, que se pueden mejorar, que lo compartáis, ¿no? Y aquí creéis una base de compartir trabajo, conocimiento entre todos los compañeros y os irá mucho mejor. Continuando con la generación de fórmulas, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, de calcular los días de diferencia. Y aquí es que vamos a empezar con las pruebas y
vamos a hacer en directo todas estas cosas, porque es lo típico, sí, sí, todo esto está muy bien, la presentación está muy bien, pero queremos verlo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Me podéis confirmar que se ve bien la hoja? Sí, ¿verdad? Sí, se ve Sí, bien. Jorge. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, aquí es una hoja muy sencillita. Imaginad que somos un departamento de recursos humanos, pues aquí tenemos trabajadores ordenados por sexo, con su fecha de nacimiento, la fecha de su inicio de relación laboral y, pues, por ejemplo, una fecha de fin, esta persona ha dejado su relación laboral. Y bueno, pues unos datos más extra. Pues, por ejemplo, la edad a día de hoy que tiene cada trabajador. Para acceder a la inteligencia artificial, que no lo he dicho, tenemos diferentes formas. Aquí en el interrogante tenemos la parte de ayuda, que la veremos luego, pero cuando estamos dentro de una hoja, aquí tenemos la herramienta de inteligencia artificial. ¿Vale? Estas estrellitas, lo he dicho, que si sois Enterprise os aparecerá. Y cuando le damos aquí a generar la herramienta, nos está diciendo que tenemos diferentes cosas: analizar datos, generar fórmulas y textos y resúmenes. Entonces ahora vamos a ver la parte de generar fórmulas. Yo aquí ya me he redactado pues una serie de cosas para ver y aquí unos prompts ya hechos. ¿Vale? Entonces, pues depende cómo vayamos de tiempo, pues los iremos viendo y haremos pruebas diferentes para que veáis resultados. Pero, por ejemplo, yo quiero calcular la edad media, ¿no? Y vemos que la edad media, aquí tengo las columnas. Por ejemplo, vamos a generar una fórmula, generar fórmula. Vamos a borrar esto. ¿Cómo generaríamos esa fórmula? Pues, por ejemplo, si queremos saber la edad media, es algo tan sencillo como calcula la edad media de los trabajadores. Y además lo voy a hacer en caliente para que veáis dónde falla, cuándo falla, cómo podemos resolver esos fallos. Voy a generar la fórmula tal cual. Calcula la edad media de los trabajadores. Vale, genial. En esta ocasión, la inteligencia artificial ha sido capaz de detectar que estamos hablando de edad media y que la edad es la columna edad. Pero hay veces que no detecta la columna y se la tenemos que decir. Y fijaros lo que ha hecho aquí. Aquí me ha puesto, pues esta es la fórmula. Podríamos copiarla o pegarla, podemos hacer muchas cosas, pero una parte positiva es, si yo quiero que el resultado me lo ponga aquí, aprovechar este botón de aplicar a la celda seleccionada, ¡pam! Y aquí me ha puesto el resultado, fijaros, que ya lo he puesto con precisión. Y además, para que veáis que esto funciona, pues por ejemplo, voy a coger, yo qué sé, esta persona que mete en el año 89, ha nacido en el año 69, ¿no? Pues automáticamente 32,3 de edad media y me ha aumentado su edad actual, ¿vale? Para que veáis que funcionan estas fórmulas. Lo mismo, cantidad de trabajadores, ¿vale? Pues aquí yo quiero calcular, pues borro esto, calcula la cantidad de trabajadores. Tan sencillo como esto. Fijaros, esta ayuda me está detectando el nombre de la columna. De momento no lo voy a utilizar porque quiero enseñaroslo luego. Calcula la cantidad de trabajadores. Vamos a ver si lo genera correctamente. Como veis, es muy rápido y directamente detecta que la columna trabajador son los trabajadores, el count, aplicar a la celda, pues que tenemos 10 trabajadores. O, por ejemplo, calcula los días trabajados. Y aquí fijaros, ¿vale? Porque quiero que veáis los primeros problemas a los que nos vamos a enfrentar. Ahora le hemos dicho que nos calcule los trabajadores, la edad, porque es un dato genérico de toda la hoja. Pero ahora los días trabajados es un dato en concreto de esta persona, que es la única persona que ha acabado la relación. Si yo le digo, calcula los días trabajados del trabajador, vale, me va a decir que, vale, ok, pero lo normal es que falle. Efectivamente, no se puede generar porque no entiende dónde coger los datos, ¿vale? Entonces, vamos a reformularlo, ¿vale? Calcula los días trabajados del trabajador usando como, usando la fecha de inicio, y fijaros, aquí escribo fecha fin, le digo que es de tipo fecha en fecha fin y la fecha de inicio. Y fijaros lo que pasa ahora. Lo normal es que vuelva a fallar. ¿Por qué está fallando? Pues porque está intentando leer unos datos que no sabe cuáles son. Sin embargo, si yo ahora selecciono sobre qué casilla quiero que me haga el resultado, debería de funcionar. Y ya sabéis cómo funcionan los directos, que en los directos siempre hay algo que falla. Vamos a ver si funciona. Ahora ya sabe que tiene que coger esta fecha de inicio y esta fecha de fin. Porque claro, porque aquí no existen datos. Y si yo lo doy aquí, vamos a ver si lo genera correctamente. Vale, ha fallado. No pasa nada, como os decía, son problemas del directo. Pero vamos a reformular la fórmula. Por curioso, ¿cómo lo tengo aquí? Calcula los días de diferencia. Vale, esto es mucho más explícito. Pues vamos a hacerlo, algo parecido. Calcula los días, claro, porque los días trabajados a lo mejor no entiende. Por eso os digo que vamos a ser más precisos. Los días de diferencia, calcula los días de diferencia usando la fecha de fecha fin, fecha de inicio. Vamos a ver si esto le gusta más o lo entiende mejor el prompt. Vale, ¿veis? Ahora ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado antes? Porque a lo mejor, por la forma en que se lo he explicado, no entendía correctamente lo que era
Y si somos mucho más precisos, calcula los días. Antes no le he dicho que calculara días y ahora sí que se lo he dicho. Ya funciona. Y ahora le digo que aplique la celda, ya que me pone 863 días. Y como os fijáis, si podéis ver que inserta la fecha y ahora aquí puedo arrastrarla, ¿vale? Bien, no me pone nada porque no hay fecha de fin, ¿vale? Me la invento, ¿vale? Podemos incluso decirle que sea fórmula de columna, es decir, podemos aprovechar todo esto de las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de cómo funcionar. Aquí, para el tema de la ayuda, voy a volver a la presentación, ¿vale? Presentación. Luego vemos más ejemplos de fórmulas, no os preocupéis, pero el tema de las ayudas, lo que os comentaba, ¿qué podemos hacer con la ayuda genérica? Podemos hacer varias cosas, obtener ayuda con fórmulas y automatizaciones. Por ejemplo, esta fórmula que me estaba fallando, le podemos decir que la depure. Le podemos decir, quiero calcular los días de diferencia entre dos fechas. Esta fórmula no me funciona y te puede sugerir cómo mejorarla. ¿Vale? Entonces, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Y le podemos preguntar, por ejemplo, cosas como cómo crear un flujo de aprobación, cómo depurar una fórmula, como os decía. Es decir, le podemos pedir cosas intrínsecas de Smartsheet. Por ejemplo, vuelvo a la hoja de ayuda. La ayuda, como os he dicho, está aquí en el interrogante. Obtenga ayuda con la IA. Y fijaros, así por defecto, le podemos preguntar un montón de cosas distintas. Por ejemplo, ¿cómo crear una fórmula? ¿Cómo crear una fórmula? Y a ver si alguna de las preguntas que le hago pasa una cosa que quiero que ocurra y si no, pues os explicaré, ¿vale? Por ejemplo, mira, perfecto. A la primera ha funcionado lo que yo quería que pasara. To create a formula in the Smartsheet, select the desired call, the cells, where, bla, bla, bla. O sea, me está contestando en inglés. Entonces, hay veces, no sé por qué, pero le hacemos una consulta y nos contesta en inglés. El 90% de las veces o no, nos va a contestar en español. Cuando os ocurra esto, que os conteste en inglés, si entendéis la respuesta, no hay ningún problema. Si no la entendéis, es tan sencillo como, ok, vale, ¿cómo crear una fórmula? Copio el texto. ¿Cómo crear una fórmula? Contéstame en español. Le pedimos que nos conteste en español y nos va a devolver la consulta en español. Es decir, si tenéis algún problema de idioma que no lo entendéis, no hay absolutamente ningún tipo de problema, le podéis pedir otra vez que os lo conteste. ¿Veis? Y aquí os digo, pues para crear una fórmula, seguir estos pasos, seleccionar la celda, al igual, bla, bla, bla. Y además, siempre nos lleva a una página de información para ayudarnos. O sea, no solo nos dice cómo hacerlo, sino también nos lleva al help para ayudarnos a hacerlo. ¿Qué más cosas podemos preguntarle? Por ejemplo, lo que tengo ahí de ejemplo, ¿no? He eliminado una hoja por error. ¿Cómo puedo recuperarla? ¿No? Vale, le hacemos una consulta y como os decía, hay que hacer siempre consultas de uso de Smartsheet, ¿vale? No le pasemos la lista a la compra o si le gustan más los Ferraris o los Lamborghinis porque a lo mejor no sabe. Bueno, me ha vuelto a contestar en inglés, no pasa nada, ya sabemos cómo decirle que nos conteste en español, pero me dice qué es lo que tengo que hacer para recuperar una hoja. Por ejemplo, aquí, bueno, para no perder tiempo escribiendo, voy a copiar, pegar. ¿Cómo puedo crear un panel con gráficos? Si no sabéis crear un panel con gráficos, se lo podéis pedir. Y aquí nos contesta una vez más, todos los pasos que tenemos que hacer. Pero también le podemos preguntar cómo hacer un flujo. Y esto me parece muy interesante comentároslo por una razón. Mirad, le pregunto, ¿cómo puedo crear un flujo de aprobación de gastos? A día de hoy, esto es lo que nos dice la IA, ¿vale? Quiero que veáis la respuesta y luego más adelante, ¿vale? Nos está diciendo, pues para crear un flujo de aprobación tienes que hacer bla, bla, bla. Además, daos cuenta de una cosa, yo no le estoy diciendo cómo crear un flujo, ¿vale? Le estoy diciendo en concreto un flujo de aprobación de gastos. Ya es algo muy concreto. Y a raíz de esto, en plan de si queréis crear una aprobación de gastos, le podéis pedir paso a paso que os diga cómo es lo que tenéis que hacer. Ya no es un flujo normal. Os va a decir todo lo que necesitáis para hacer ese flujo, ¿vale? Y más adelante, no quiero hacer ningún spoiler, pero veremos más cositas. Sigo avanzando, ¿vale? Que tampoco, que nos quedamos sin tiempo. Inteligencia artificial y Smartsheet. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, sobrecarga tu equipo y déjanos gestionar las partes más aburridas. Yo creo que aquí Smartsheet ha querido dar un mensaje muy claro, pero bueno, lo de sobrecargar al equipo queda un poco así, ¿no? La idea no es sobrecargarle, es al revés, es quitarle la carga de trabajo. Lo que aquí quiere decir Smartsheet es que les puedes dar tareas más concretas a tu equipo precisas y quitarles toda esa morralla que cuesta más hacer, que la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Pues, por ejemplo, escribe, traduce, resume cosas de la hoja, ¿no? Y aquí os he creado tenéis esta página que os hemos hecho, esta hoja. Imaginad que somos una tienda de venta de camisetas y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer. Escribe, copia, resume, traduce, analiza sentimientos. Lo que os decía, analizar sentimientos. Esto os va a encantar. A mí es algo que me encanta y que vais a ver que es
es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Categorizar feedback y demás, ¿no? Y ahora veremos esta parte, pero primero vamos a ver que os quiero enseñar este ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí una hoja, ¿vale? Lo dicho, tenemos una tienda que somos ventas de camisetas, ¿vale? Aquí he cogido unas imágenes así por Google un poco genéricas y tal, y hemos creado aquí pues con un catálogo. Y aquí tenemos nuestro catálogo que queremos hacer una serie de cosas. Y aquí hay una serie de prompts. En vez de estar escribiéndolos como estaba haciéndolo antes, como los tengo ya preparados, voy a hacer copiar-pegar pues para no perder tiempo y así no os tengo 2 horas de chapa. Por ejemplo, un prompt, ¿no? Fijaros aquí que tengo una tipología. Pues aquí tenemos, ¿qué tipologías he puesto? Pues camisetas de películas, camisetas graciosas o camisetas de videojuegos, por ejemplo. Esto es un ejemplo sencillo con 6 camisetas, pero es que podemos tener 100 o las que sean, ¿no? Entonces aquí os comentábamos que podemos hacer fórmulas, pero es que también podemos crear gráficos. Y aquí vais a tener el primero de los spoilers, a ver si soy capaz de ocultarlo, ¿vale? Vamos a ver cómo crear un gráfico, ¿vale? Yo aquí le voy a pedir, crea un gráfico de tarta de los tipos de camisetas que ofrezco. ¿Cuántos modelos de cuántas camisetas vendemos? Perfecto. Copio la instrucción. Hemos dicho que analizar datos, ¿vale? Pego la instrucción y ya veremos, ya veréis qué poquito tarda. Estoy trabajando en ello, te voy a crear el gráfico, puliendo, ¡pum! Ya me he hecho el gráfico. Ya se ha visto el spoiler. Hasta ahora, hasta hace nada, pues bien, nos genera el gráfico, yo estupendo. Pero ¿qué problema había en Smartsheet? Pues vale, nos ha generado este gráfico, esto está genial, pero ¿yo cómo puedo luego aprovecharlo? Entonces esto yo creo que es algo, una primera fase de análisis muy interesante que tenemos que hacer de Smartsheet. Una de las cosas más potentes que tiene no solo son las hojas y el trato con fórmulas y demás, es que podemos tener un panel de toma de decisiones con gráficos, con KPIs, con indicadores, con mucha información que nos va a ayudar a optimizar nuestro trabajo, a vender más, a tener mejor relación con los clientes, etcétera, muchas cosas. También, si estoy diciendo cosas que a lo mejor no sabéis abordar, no os preocupéis, con toda la confianza del mundo, nos podéis preguntar, consultar y como somos, como partner que somos, os ayudaremos en vuestro camino, ¿vale? Pero para personas que no sabían cómo crear su propio panel con gráficos, podíamos acudir a la inteligencia artificial para que nos generaran esas tartas. ¿Qué problema tiene esto o qué diferencia hay con tener paneles? Lo primero que nos generaba esta imagen y ya está. En cuanto cerrábamos la hoja, desaparecía el gráfico. Entonces no lo podíamos aprovechar. Era de consulta rápida, ¿vale? Porque el hecho de trabajar con paneles de Smartsheet, tenemos tenemos tres formas de generar un panel con gráficos. Pues lo primero de todo, tenemos nuestros datos en la hoja, creamos un panel, hacemos un widget de gráfico, cogemos los datos de la hoja, los seleccionamos, ¡pam! Y nos construye el gráfico. Pero hay veces que tal y como tenemos los datos no los podemos seleccionar. Entonces, otra opción que teníamos era crear una hoja de indicadores, traemos los valores con una serie de fórmulas y ya creamos el gráfico de esa hoja de indicadores. Y había una tercera manera. Generábamos unos informes, cogíamos la información que queríamos, los agrupábamos y creábamos el gráfico con esas agrupaciones y podíamos hacer, ¿no? Gráficos de varias dimensiones con los informes. Pero claro, quienes no sabían hacer eso, pues tenemos la inteligencia artificial. Pero claro, la inteligencia artificial nos da una ventaja que no nos daba esta forma tradicional de hacer los gráficos. Y es que antes los gráficos no son dinámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se actualizan en tiempo real. Yo os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, podemos tener la facturación, un gráfico en el panel con la facturación por años. Pero si por alguna necesidad queremos verlo en vez de por años, pues por trimestres, quiero ver los trimestres del 2024 de esa facturación o de las ventas o de lo que sea, yo no puedo en el panel decirle, ¡pum!, cámbiame el gráfico así con un clic. Tengo que generar un informe nuevo y ponerlo y generar un gráfico nuevo con eso, con la forma tradicional. Sin embargo, yo puedo venir aquí a la inteligencia artificial y decirle, hazme el gráfico por trimestres y ¡pum! Y en tiempo real me genera el gráfico por trimestres. Y aquí es donde viene esa novedad. Hasta ahora, si lo hacíamos de esa manera, está genial, tenemos en tiempo real la información tal y como la necesitamos, pero perdíamos esa información. Entonces, hace poco, Smartsheet sacó una de las primeras novedades. Lo bueno que tiene el canal de partner es que nosotros podemos remitir sugerencias a Smartsheet directas. Por lo tanto, si tenéis sugerencias, nos las podéis transmitir. Que sepáis que más o menos a los partners nos hacen bastante caso, por suerte, entonces van metiendo muchas mejoras. Y una de estas fue esta primera, ¿no? Pues podíamos descargar el gráfico como una imagen y esa imagen la podíamos utilizar para presentaciones, para PowerPoint o lo que fuera, Canva, etcétera, pero ya habilitaron la opción de copiar. Nos hace una copia y lo podemos jugar con esa imagen.
Pero aquí va la gran noticia, que iba a dejarlo para luego, para el final de la presentación, pero bueno, es que ya que estoy en caliente, además seguro que alguno ya lo ha visto, algún ojo rápido, es que podemos agregar el gráfico al panel. Y esto es una gran novedad que acaba de sacar Smartseed ahora mismo, que sois los primeros en enteraros y en saberlo, y además os voy a enseñar qué nos permite hacer porque es genial. Fijaros, agregar al panel. Me da agregarle un panel existente, que ya aquí podemos seleccionar un panel que ya exista, pero es que también podemos crear un nuevo panel. Pues crear un nuevo panel. Panel webinar, ¿vale? Para lo que lo veamos. Agregar. Y fijaros lo que nos está haciendo. En tiempo real, nos crea un panel, nos inserta el gráfico. Y ya tenemos ahora mismo los tipos de camisetas por tarta y además, fijaros, pues el 50% películas, 3, el de graciosas 2 y 1, ¿no? El 17%. Y si recordáis lo que decía antes, que había 3 formas de hacer un gráfico, con una hoja de indicadores o con un informe, fijaros, lo que nos hace ahora este widget es que directamente el origen de datos es de la hoja, de la consulta que le hemos hecho por inteligencia artificial y no estoy haciendo clic, no me deja modificarlo, me ha generado el gráfico y ya está. No puedo cambiar la fuente de datos. Esa es la fuente de datos, porque es la consulta que yo le he hecho y aquí lo dice que es de ya. Pero es que puedo cambiar el gráfico en plan de, ostras, quiero que me lo hagas por columnas. Me lo hace por columnas. Y además le puedo decir que me enseñe la serie, la etiqueta de valor. Pues enséñame la etiqueta de valor, 2, 1, 3, ya sé la cantidad, ¿vale? Y podemos cambiar todas estas opciones. La leyenda, cámbiamela de sitio. O, por ejemplo, puedo volver a que me hagas diferentes tipos de gráficos de dispersión. Por ejemplo, le pedimos que nos haga un gráfico circular. Fijaros, y además ya me ha eliminado lo que sobraba, me ha limpiado el gráfico. Le podemos decir además en la serie que nos lo haga de semicircunferencia. Y fijaros qué forma más sencilla de construir un panel de indicadores. Entonces, la inteligencia artificial ahora mismo nos está dando un gran poder para crear paneles de indicadores de un modo muy sencillo. Entonces, si estáis personas aquí que seáis directivos o responsables o que necesitéis tener datos o que os piden que os hagáis esos datos, fijaros que de un modo súper fácil podéis crear en un momento un panel de indicadores y luego ya es generar más gráficos y decir que os lo añada al panel, ¿vale? Entonces, esto es un proceso muy sencillo del potencial nuevo que nos trae, ¿no? Smartseed. Pero es que podemos hacer más cosas. Y mirad, quiero que veáis este ejemplo porque es ese tipo de cosas de que escribimos fórmulas, pero por alguna razón no funcionan correctamente, ¿vale? Vamos a generar una fórmula, por ejemplo, aquí, generar fórmula. Aquí pone, pues si no lo leéis bien, calcula el margen del beneficio neto usando precio y coste. Es decir, por ejemplo, esta camiseta me lo he inventado, me cuesta 10 y me cuesta 4. La respuesta es 6, ¿no? Y fijaros lo que pasa. Yo le digo que me calcule el margen, ¿vale? Pego, genero la fórmula y fijad qué pasa. Me dice precio, ok, menos coste, ok, pero luego me lo divide por el precio. ¿Qué es lo que está haciendo? Si yo lo aplico aquí, fijaros, me pone 0,60. 0,60 no es el margen, es el porcentaje, ¿vale? Coincide que es un 10 y un 4, pues claro, es un 6%, ¿no? Si lo hiciera con otro, por ejemplo, si lo hago con esto, lo aplico, ¿veis? 0,8, es decir, el 80%, ¿vale? Eh, ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer dos cosas. O reformulamos, ¿vale? Primero voy a y luego hacemos la modificación. Pues puedo reformular, vale, me estás haciendo el cálculo, el margen del beneficio neto usado. Vale, no es lo que quiero. ¿Qué es lo que está haciendo? Me estás haciendo el porcentaje, ¿vale? Entonces, él interpreta que el margen es el porcentaje. Para nosotros no lo es, pero porque yo quiero saberlo directamente. Pues calcula, o sea, haz la diferencia entre, por ejemplo, precio que lo he borrado sin querer, precio y coste, ¿vale? Entonces aquí ya directamente espero, ¿veis? Precio menos coste, vale, aplicar. Ahora sí, me está diciendo que el coste son 6 euros. Podemos hacerlo así, dándole vueltas a cómo reformular o si detectáis fácil que está haciendo mal la fórmula, pues también, ¿no? Como hemos dicho que nos la pega en la celda, la podemos borrar, ¡pam! Y ya está, ya tenemos el cálculo hecho. Y como siempre, lo podemos convertir en fórmula de columna o lo que sea. Y fijaros qué curioso ahora. Aquí tengo el calcula el porcentaje, ¿no? Ahora sí que quiero que me haga el porcentaje. Mirad lo que nos va a hacer, ¿vale? Y así vamos a ver cómo podemos mejorar los problemas. ¿Vale? Calcula en porcentaje, precios, ¿vale? Me pone la fórmula, le digo que me la ponga aquí y me está diciendo 6000%. ¿Por qué me está diciendo el 6000%? Porque si os fijáis en la fórmula, aquí la tenemos escrita, precio menos coste dividido entre el precio, ok, ese es el porcentaje, pero me lo está multiplicando por 100. ¿Por qué me lo multiplica por 100? Claro, para saber el porcentaje. Pero no se está dando cuenta que esta celda ya es un porcentaje. Entonces puedo hacer dos cosas. Quitarle
el formato de porcentaje, entonces ya me dice 60, pero claro, yo tengo que saber que es el 60%. Entonces, yo aquí lo que haría, que creo que es más razonable, mantengo el porcentaje, modificamos la fórmula, le quitamos el por cien y ya está. ¿Vale? Y esto ya lo podría arrastrar y que lo calcule, ¿vale? Entonces aquí son formas de que entendamos que la formulación no es precisa, pero cuando tenemos un problema, ostras, que lo calcula mal, ¿no? Que no pasa nada, vamos a analizar por qué lo ha calculado mal y le damos una vuelta, ¿vale? Vamos a ver más casos de ejemplo, pues por ejemplo, aquí. Y aquí es donde yo quería llegar, lo que os decía de los sentimientos y tal, de utilizar la inteligencia emocional. A mí esto me parece una herramienta súper potente, muy desaprovechada, que es utilizar Smartsheet de modo comercial, de modo de ventas o que nos ayude, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí he puesto un mensaje X. No es porque sea un mensaje privado, sino pues para la red social X, ¿no? Y aquí le voy a pedir que nos escriba un post inspiracional para Twitter usando las columnas, el nombre, la descripción, la característica principal, el precio, ¿vale? Y que además le aplique un 10% de descuento y pon 3 hashtags relevantes. Voy a copiar, me voy a poner en la fila que yo quiero porque estoy seleccionando aquí, no me va a leer nada. La voy a pegar, os aviso ya que va a dar error. ¿Por qué? Vamos a esperar. Da error. ¿Por qué da error? Porque estoy en fórmulas y yo no quiero hacer una fórmula, yo quiero hacer una consulta. ¿Quiero analizar datos o quiero un texto resumen? Ahora lo que quiero es que me haga un resumen, ¿no? Venga, texto resumen. Generar texto. Vamos a ver qué es lo que hace y vais a ver qué maravilla. Resultado. Fijaros, me acaba de escribir un texto. La camiseta perfecta para los amantes de Sonic y los nostálgicos de los 90. Solo en talla de niño y color azul. Aprovecha un 10% de descuento. Hashtag Sony, Nostalgia 90, descuento. O sea, genial. Me acaba de construir un artículo, pues vale, para poner en la red social X. Pam, pego aquí a la celda y ya tenemos nuestro mensaje. Que esto luego podemos hacer una automatización, que cuando se genera el mensaje le llegue un email a nuestro equipo de marketing para que nuestro equipo de marketing lo publique, etcétera. O sea, fijaros, vamos a aprovechar todo el poder de la inteligencia artificial, el poder que tiene Smartsheet para comunicar departamentos, y una persona que ha generado este documento, este artículo, se lo mande en automatización a la persona responsable de publicarlo. Y ahí estamos conectando muchas cosas y haciendo, ¿no? Que sea participativo Smartsheet, que es el gran poder que tiene, ¿vale? Vamos a explotar todo eso. Pero como os decía, analiza sentimientos. Yo ahora le puedo decir, fijaros, por ejemplo, esta camiseta de, no sé, esta de I'm Thinking, ¿no? Pues vale, lo generamos. A ver qué es lo que hace con esta camiseta. Pues me dice, estoy pensando lo mejor para ti, soy disponible para modelo de hombres, material de cuero, si eres de los que les gusta pensarte bien las cosas, no te lo pienses más. Pero le podemos decir, en vez de escribir un post inspiracional, bla, 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 al final le podemos decir, incluye un call to action para incentivar la compra ya. Incentivar la compra ya, ¿vale? Un CTA, un call to action, es decir, que genere una acción en el usuario, compra ya. Perdonad que se me ha ido el dedo escribiendo, compra ya. Generar texto. Fijaros que el texto me lo va a cambiar. Si eres de los que te gusta pensarte bien las cosas, no te lo pienses más y compra tu camiseta ya. Estoy pensando, solo disponible modelo para hombres. Aprovecha el 10% de descuento y cómprala por solo 8 euros, $8. Es decir, nos está incentivando la compra. Es que incluso le puedo decir, en vez de inspiracional, un post agresivo de venta, le podemos, o sea, que sea más agresivo, o sea, le podemos añadir esos sentimientos. Entonces, esto es una herramienta muy poderosa. Fijaros cómo empieza, no te lo pienses más, compra tu camiseta, o sea, ya está siendo mucho más agresivo. Por lo tanto, aprovechad el poder que tiene la inteligencia artificial con Smartsheet, si tenéis un catálogo de producto, pero igual que os digo esto, lo que os decía antes de ejemplo, quiero mandar un email, esto, por ejemplo, podemos coger un artículo, este artículo, quiero mandar este o lo que sea por email a un directivo, a un director de ventas, a un director comercial, a un director tecnológico, se lo quiero mandar a mi jefe, se lo quiero y le puedes decir que sea con un que sea más técnico, más informal, para un niño de 12 años, que esto funciona muy bien. Cuando queráis escribir algo que se entienda, decidle que sea para un niño de 12 años o para mi abuela y funciona muy bien la inteligencia artificial con estas cosas y te lo pone todo súper fácil, ¿vale? Entonces, aprovechad todo esto. Y luego, por ejemplo, también, ¿no? Lo que decíamos, traducciones. Yo le puedo decir, por ejemplo, yo que sé, este texto de aquí traduce al inglés y le podemos decir, selecciono la celda, que nos traduzca, generar texto. Y fijaros que hace una traducción, if you are a Star Wars fan, you will love our t-shirts, etcétera, ¿vale? Te lo está traduciendo, pero vamos, igual que le decís a inglés, a japonés, a coreano, a chino, a inglés, a alemán, yo qué sé, al idioma que queráis. Y funciona muy bien Smartsheet haciendo las traducciones, ¿vale? O también, aprovechad esto, imaginad, podéis crear
una hoja que se llame traductor, que todo lo que os mande trabajáis, por ejemplo, con China, te os mandan material, os mandan un documento que tiene caracteres chinos, no lo entendéis, ¡pam!, lo ponéis aquí, Smartsheet os traduce, copiáis, pegáis y os hace las traducciones y ya tenéis la traducción aquí. No tenéis que ir, por ejemplo, a ChatGPT, que encima ChatGPT estáis violando la protección de datos porque le estáis dando esos datos que os ha dado la otra persona. Entonces, aquí estáis protegiendo la confidencialidad, esos datos son solo vuestros, no está entrenando ningún modelo y tenéis todo en vuestro catálogo. Aprovechad. O sea, todas estas cositas, lo dicho, que nos podéis consultar, que os ayudaremos siempre a hacer estas cosas si tenéis dudas, ¿vale? Y también poder hacer resúmenes, ¿vale? Pues hazme un resumen de notas, ¿no? Esto es un texto muy largo, la verdad, pero si tenéis textos muy largos, por ejemplo, yo qué sé, una documentación, yo qué sé, un texto muy largo, o por ejemplo, mira, se me acaba de ocurrir otra cosa, ¿vale? Que me genere el texto y me hará un resumen, ¿no? Y le digo aplicar a la celda seccionada y este texto que era muy largo, ¿vale? Pues nos lo ha resumido. Imaginad, por ejemplo, ¿cómo podéis utilizar esto de resumir? Lo que hemos dicho antes, las encuestas de satisfacción de clientes. Podéis tener un montón de encuestas de satisfacción de clientes y si no las queréis leer todas, pues podéis decirle, hazme un resumen de todas las encuestas. Y la inteligencia artificial se leerá todas las encuestas, yo os hará un resumen para deciros si la gente está contenta o no está contento con vosotros, con vuestro producto, con lo que sea. Entonces, vamos a explotar la inteligencia artificial para que nos ayude a trabajar mejor y a ser mejores, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo, que es, por ejemplo, imaginad aquí pues una serie de oficinas, estado de tareas, pues lo mismo, ¿cuál es el estado de las tareas de fecha fin, fecha inicio por oficina? Pues aquí le podemos coger esto, analizar datos, perfecto, créame un gráfico con esto y nos va a crear un gráfico con el estado de las tareas, con fecha fin por oficina, etcétera, ¿no? O gráfico de tarta, vale, aquí. Vale, esto está fallando porque no le estoy diciendo qué datos quiero que coja, ¿vale? Perdonad. ¿Cuál es? Crea un gráfico de tarta, porque no he sido. Crea un gráfico de tarta para saber el estado, bla, bla, bla. Entonces, ahora ya va a ser capaz de generarme ese gráfico, ¿no? Hay que cambiar un poquito la consulta. Y cuántas tareas están aprobadas, ¿vale? ¿Veis? Aquí está generándome el gráfico con el estado de las tareas. El estado de los elementos por fecha fin que sean en el mes de marzo. Pues fijaros, aquí tengo varios en marzo, varios en abril. Me cogería solo los de marzo. Esto lo entiende muy bien. O, por ejemplo, cuántas tareas están aprobadas. Solamente hay 6, ¿no? Estado aprobado, aquí hay 6, pues debería de funcionar. Trabajando en ello, ¡pam! 6. Perfecto. Hay 6 aprobadas. Entonces, esto es una forma muy rápida de obtener información en tiempo real si queréis hacer un análisis exhaustivo de algo, ¿vale? Vuelvo a la presentación, que se me acaba el tiempo. Lo dicho, extrae ideas rápidamente, anticípate a los problemas, toma decisiones, crea gráficos ad hoc y ahora podemos llevarlo a los paneles que antes no podíamos, obtener respuestas inmediatas, visualiza datos, refina los resultados, explica el resultado. ¿Vale? Esto es importante también, sobre todo entre nuestros compañeros, ¿no? Para que todos sepan cómo trabajar con las cosas. Fijaros, esto es lo que os he enseñado ahora, ¿no? Obtén respuestas inmediatas. ¿Cuántos proyectos están activos o aprobados? ¡Pum! Pues nos dice, ¿no? Ese resultado. Estos otros ejemplos que tenía que no he puesto, ¿no? Pues el de las tipologías agrupadas por oficina, muéstrame el desglose, pues estos son el estado de esos gráficos, me los he saltado por alto, ¿vale? Pero esos son los gráficos. Y aquí, tips que nos recomienda el propio Smartsheet. Abraza los errores. Lo que decía, si en una fórmula nos da error, pues vamos a darle la vuelta, vamos a ser más explicativos, darle más contexto, comparar o con un compañero, ¿vale? Depurar fórmulas. Si conseguís fórmulas buenas, guardadlas, compartidlas, ¿vale? Con vuestros compañeros, prompts útiles, explica los resultados, que eso siempre viene bien. Y, por ejemplo, unas pautas que son recomendables hacer, ¿no? Pues comienza con un objetivo muy claro, proporciona contexto. Recordad el ejemplo que os he puesto del cerebro. Si miramos en todo el cerebro, la inteligencia artificial se va a perder un poco y a lo mejor nos da una respuesta que no es precisa. Si acudimos a una zona de conocimiento completo, la respuesta va a ser mucho mejor, ¿vale? Usa referencias, evita la jerga. Cuanto más claro sea el lenguaje, mejor. Lo dicho, escribid como si fuera para un niño de 12 años o para nuestra abuela. Pues no, esos ejemplos siempre funcionan muy bien. Aquí os dejamos una serie de recursos para que tengáis más información. Tenéis tanto la web de Smartsheet oficial con inteligencia artificial, el Security White Paper con toda la información, un Learning Track, ¿vale? O la community propia de Smartsheet. Pero como os estoy diciendo todo el rato, Asistec podéis consultarnos siempre que tengáis dudas o necesidades, estamos para ayudaros, ¿vale? Y bueno, alerta de spoiler, que ya os he dado algún spoiler, ¿vale? Recién liberado, lo de analizar datos y llevarlos a paneles. Esta imagen está generada por inteligencia artificial, pero os puedo asegurar que no es muy diferente a cuando en el evento de Smartsheet nos contaron que ya podíamos hacer esto, que hicimos todos, ¿no? Celebrando esta gran oportunidad, ¿no? De crear paneles. Pues bueno,
es una de las cosas buenas. Pero también hay más cositas que podemos conocer. Por ejemplo, agentes. Va a haber agentes a los que les podemos pedir cosas, en plan un asistente que nos automatice un proceso, que nos cree algo, que nos asigne recursos, ¿vale? O sea, le podemos a ese asistente pedir cosas, ¿vale? Mejorar la productividad habilitando a personas con pocos conocimientos. Es decir, gente sin conocimientos de Smartsheet va a ser capaz de hacer cosas con gente que puede llevar 1 año, 2 años trabajando con Smartsheet. Y eso es algo muy positivo porque la implantación de un Smartsheet en un cliente o en una empresa o en compañeros nuevos que se incorporan a la compañía va a ser mucho más sencillo, se van a adaptar muy rápido, ¿vale? Recomendaciones. La inteligencia artificial nos dará recomendaciones. Esto me parece muy potente. Es decir, ya no va a ser necesario que vayamos a hacerle preguntas. Es que a lo mejor tenemos una hoja y la propia inteligencia artificial nos hará una sugerencia de cómo mejorar algo. ¿Quieres crear un recordatorio de, pues por ejemplo, imaginad que tenemos una hoja con las fechas de nacimiento de nuestros trabajadores? Pues a lo mejor, esto me lo estoy inventando, pero a lo mejor se da el caso que la inteligencia artificial nos diga, oye, ¿quieres un recordatorio cuando venga su cumpleaños? Estaría guay que lo hiciera, ¿no? Pero va un poquito por ahí los tiros, a ver si llegan hasta eso, pero sería genial. Pero sí que nos va a recomendar cosas. Y esto me parece algo muy potente. Si recordáis antes, cuando en la ayuda le he hecho preguntas, me decía cómo tienes que hacerlo paso a paso. Pero es que va a llegar la inteligencia artificial, y eso es algo en lo que se está trabajando, que vamos a experimentar en los próximos meses, que incluso nos va a crear las estructuras. Fijaros qué maravilla decirle, oye, quiero crear, por ejemplo, una herramienta de tickets, ¿no? Pues nos va a ayudar a crear esas hojas, esos paneles, ¿vale? Entonces, todo eso, claro, luego hay que aprender a utilizar eso de modo lógico, pero como siempre, ahí estamos para ayudaros, ¿vale? Y por mi parte, Jorge, muchas gracias a todos. Yo he acabado. Aquí os dejo un QR pues, para que nos compartáis vuestros comentarios acerca de este webinar. Espero que os haya gustado. He intentado ir todo lo rápido posible para no teneros ahí mucho tiempo colgando. Y nada,